¿Ya has escuchado la historia de Tranca-Rúas de las Almas? ¿El guardián de las encrucijadas entre los vivos y los muertos? Laroye a todos. Hoy voy a contarte cómo él selló el destino de un guerrero, que se atrevió a desafiar los misterios de la noche. Relatos breves. En los tiempos antiguos, mucho antes de que los hombres dominaran la tierra con sus ciudades y caminos de piedra, existía un guerrero llamado Atanasio. Nacido en una aldea olvidada entre montañas y valles, Atanasio no era un hombre común. Desde niño, algo en él despertaba la curiosidad y el temor de los ancianos. No temía a la oscuridad, ni a los sonidos del bosque por la noche que hacían que otros niños se acurrucaran junto al fuego. Por el contrario, Atanasio se sentía atraído por lo desconocido, como si hubiera algo más allá del mundo visible que lo llamaba. Su madre, una mujer sabia y reservada, lo percibía en su hijo, aunque jamás se atrevió a hablar sobre lo que temía en su corazón. Su padre, un cazador respetado, veía en él la promesa de un gran guerrero, pero también el presagio de algo mayor, algo que los de su linaje jamás llegarían a comprender por completo. Creciendo entre leyendas y secretos susurrados al pie del fuego, Atanasio aprendió desde temprano a manejar la espada y a respetar a los espíritus de la tierra. Los ancianos de la aldea contaban historias sobre fuerzas ocultas, dioses olvidados y criaturas que vagaban entre los vivos sin ser vistas. Él escuchaba con atención, no como los otros jóvenes que solo buscaban entretenerse con cuentos aterradores, sino como alguien que sentía que esas historias estaban ligadas a su propio destino. Y, de hecho, lo estaban. Cuando cumplió 15 años, el chamán de la aldea lo llevó a un ritual ancestral que definiría el rumbo de su vida. Durante la ceremonia, cuando sus ojos fueron cubiertos y las hierbas sagradas ardían a su alrededor, Atanasio tuvo una visión. Una sombra lo llamaba desde el otro lado del río, un susurro antiguo y poderoso que le prometía respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Esa noche, Atanasio comprendió que su vida no pertenecía solo al mundo de los vivos. Su destino estaba entre las sombras y los misterios de la noche, donde las leyes de los hombres no se aplicaban y donde solo aquellos elegidos por lo desconocido podían caminar. A partir de ese momento, no sería solo un guerrero de la aldea. Su nombre estaba destinado a ser recordado no solo por los vivos, sino también por los espíritus que habitaban los lugares donde la luz del día no alcanzaba. Aún joven, Atanasio se mostraba intrépido y fuerte, un espíritu inquieto que no se conformaba con los límites impuestos por los hombres de su aldea. Mientras los demás temían lo desconocido y evitaban los lugares donde reinaba la oscuridad absoluta, él se aventuraba sin dudar. Los bosques densos que rodeaban su tierra natal no eran solo un territorio salvaje para él, sino un llamado, una invitación al misterio que pocos se atrevían a aceptar. Caminaba entre árboles milenarios, donde el viento susurraba secretos olvidados, y exploraba grutas húmedas y sombrías, donde se decía que los espíritus de los antiguos guerreros aún vagaban, atrapados entre este mundo y el otro. Su valentía no pasaba desapercibida. Los cazadores hablaban del joven que enfrentaba lo desconocido sin temor, y las mujeres de la aldea susurraban historias sobre sus ojos, que parecían ver más allá de lo que los demás podían percibir. Pero no todos veían su audacia con admiración. Los ancianos de la aldea, aquellos que cargaban con el peso de la sabiduría ancestral, advertían con voces graves y preocupadas. Hay caminos que no deben recorrerse, porque hay fuerzas que no pueden ser contenidas. Ellos sabían que los espíritus antiguos no eran solo leyendas para asustar a los niños, eran seres que existían al margen de la realidad, capaces de tocar a quienes se acercaran demasiado a sus dominios. Pero Atanasio no escuchaba. Sentía que su destino no estaba en la seguridad de las reglas impuestas por los hombres, sino en las respuestas ocultas en la oscuridad. Cada noche, sus pasos lo llevaban más profundo en el bosque, donde los ojos de las criaturas nocturnas lo observaban en silencio. Sentía que algo crecía dentro de sí, algo que ni siquiera él comprendía por completo. Era un llamado, un susurro que lo guiaba más allá de lo que los demás consideraban seguro. Y fue así como, en una de sus incursiones solitarias, Atanasio encontró aquello que cambiaría su vida para siempre. Un día, durante una invasión bárbara, la aldea de Atanasio fue destruida bajo el rugido de las llamas y el sonido cortante de las espadas enemigas. Los guerreros de la aldea lucharon con valentía, pero eran pocos contra muchos. La tierra se tiñó de rojo, y los gritos de los que perecían resonaron entre las montañas. Atanasio, decidido a proteger su tierra, empuñó su espada y enfrentó a los invasores con la furia de un depredador acorralado. Cortó enemigos, esquivó golpes mortales, pero al final, ni siquiera su fuerza fue suficiente. Rodeado y exhausto, recibió un golpe brutal que lo lanzó al suelo. Los bárbaros, creyendo que ya estaba muerto,
lo arrojaron para que muriera en un camino distante, donde solo los cuervos y el frío de la noche le harían compañía. Allí, entre la vida y la muerte, su conciencia vacilaba. El cielo oscuro giraba sobre su cabeza, y el dolor en su cuerpo era insoportable. Pero entonces, se dio cuenta de que no estaba solo. Sombras comenzaron a moverse a su alrededor, susurros resonaban en el viento helado. Eran voces antiguas, murmurando en lenguas olvidadas, cargadas de lamento y desesperación. Atanasio vio figuras translúcidas emerger de la oscuridad, hombres y mujeres de eras pasadas, guerreros destrozados e inocentes que jamás encontraron descanso. Eran almas errantes, atrapadas entre mundos, incapaces de seguir adelante. Los espíritus lo rodearon, y uno de ellos, una figura con armadura corroída por el tiempo, se acercó y susurró: «Tú nos ves. Tú nos oyes. Entonces escucha. Hay un camino más allá de la muerte, un propósito más allá de la carne. Jura protegernos, jura guiarnos, y a cambio te daremos poder». Atanasio sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, pero dentro de sí, algo despertó. Entre el miedo y la aceptación, comprendió que esa era la elección que siempre había estado destinado a hacer. Con sus últimas fuerzas, alzó la mano ensangrentada y pronunció un juramento que ni siquiera comprendía por completo. En el momento en que sus palabras fueron dichas, una fuerza invisible atravesó su cuerpo. Su dolor desapareció, y un nuevo vigor llenó sus huesos. Ya no era solo un hombre. Algo había cambiado dentro de él, algo que lo unía al mundo de los vivos y de los muertos. Atanasio no sabía lo que le esperaba, pero una cosa era cierta: su existencia jamás sería la misma. Salvado por un viajero misterioso, Atanasio despertó en una carreta cubierta con mantos desgastados, el olor a hierbas y humo impregnando el aire a su alrededor. Su cuerpo aún cargaba las marcas de la batalla, pero su alma estaba inquieta, latiendo con algo nuevo. El hombre que lo rescató era un andariego de pocas palabras, con ojos tan profundos como la noche y gestos cuidadosos de quien ya había visto más de lo que debía. Sin revelar mucho sobre sí mismo, el viajero llevó a Atanasio hasta una ciudad rodeada por murallas ancestrales, un lugar donde guerreros, mercaderes y sabios se encontraban, y donde aquellos que buscaban renacer encontraban su camino. Allí, Atanasio comenzó su recuperación. Su cuerpo, antes quebrado, fue fortalecido por un entrenamiento arduo. Corría por los callejones estrechos de la ciudad al amanecer, luchaba contra el peso del pasado y contra el peso de la espada que empuñaba. Su espíritu también se forjaba, guiado por enseñanzas que iban más allá del simple arte de la guerra. Aprendió sobre estrategias, sobre la mente de sus adversarios, y se convirtió en un hombre temido y respetado, no solo por su fuerza, sino por la inteligencia y la frialdad con que anticipaba los movimientos antes de que sus oponentes siquiera los concibieran. Comprendía como nadie los caminos y las encrucijadas, tanto las físicas como las del destino. Pero, a medida que los años pasaban, Atanasio percibía que algo en él era diferente. Había algo más allá de la vida que lo llamaba, un susurro que nadie más parecía oír. En el silencio de la noche, mientras los demás dormían, veía sombras moverse por los callejones, escuchaba voces que no pertenecían a nadie vivo. En el reflejo de las aguas tranquilas del río, veía rostros que no deberían estar allí, ojos vacíos y esperanzados que parecían esperar por algo, o por alguien. Al principio, pensó que estaba enloqueciendo. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la conexión. No solo veía a los muertos, podía sentirlos, entender sus lamentos, percibir sus dolores. Y con el tiempo comprendió que su misión iba más allá de la estrategia y de la espada. Su verdadero llamado no estaba solo en el mundo de los vivos, sino también en el de aquellos que habían partido y aún buscaban su camino. Atanasio estaba frente a un nuevo destino, y esta vez, no podría huir. Fue así como, en una noche silenciosa y cargada de presagios, Atanasio se encontró con una entidad ancestral llamada Obaluae, el señor de las almas y de las enfermedades. El encuentro ocurrió a orillas de un río seco, donde la tierra agrietada parecía susurrar secretos antiguos. Obaluae surgió en medio de un torbellino de polvo y cenizas, su manto cubierto de paja ondeando como si estuviera hecho de la propia noche. Su mirada era profunda y cargaba el peso de los que ya habían partido. La entidad reveló a Atanasio que él había sido marcado por el destino. Desde el día en que aceptó la misión de guiar a los espíritus errantes, ya no pertenecía por completo al mundo de los vivos. Sin embargo, aún quedaba una elección por hacer: continuar siguiendo el camino de los hombres, cargando sus dolores y limitaciones, o abrazar su verdadero propósito y convertirse en el guardián de las almas perdidas. Atanasio sintió el peso de esa decisión. Quería creer que aún podría vivir como antes,
pero algo dentro de él sabía que ese tiempo ya había quedado atrás. Su duda se deshizo cuando presenció una gran tragedia. La ciudad donde vivía fue maldecida por un rey vengativo, un tirano cuyo corazón rebosaba rencor y deseo de destrucción. En un solo día, los vientos cambiaron, trayendo consigo un olor pútrido a muerte. Una peste misteriosa se propagó como fuego sobre paja seca, llevando hombres, mujeres y niños a la tumba antes de que pudieran entender lo que estaba ocurriendo. Atanasio corrió por las calles, intentando salvar a aquellos que aún tenían un soplo de vida, pero pronto comprendió que sus esfuerzos eran inútiles. La muerte ya había reclamado aquellas almas. Revoltado, alzó los puños hacia el cielo y desafió a los propios dioses. Clamó por una segunda oportunidad para los inocentes que habían perecido sin culpa, exigió que el destino fuera reescrito. Su grito resonó a través de los planos y entonces, algo imposible sucedió. Frente a él, el suelo tembló, el aire se volvió denso como humo y un portal se abrió. De las sombras del más allá, surgió una figura envuelta en un manto negro. El olor a azufre y tierra mojada llenó el ambiente. Sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad, y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Era Exu, el señor de los caminos y de las encrucijadas. Él había escuchado el clamor de Atanasio y venía a ofrecerle un nuevo destino. Exu, con su sonrisa enigmática, miró fijamente a Atanasio y le ofreció un destino más allá de la comprensión humana. Con cada palabra que el señor de los caminos pronunciaba, Atanasio sentía el peso de la responsabilidad formarse sobre sus hombros, pero también una sensación de claridad profunda, como si un velo se levantara ante sus ojos. Podría convertirse en el guardián de las almas errantes, aquellas que no tenían un hogar, que vagaban sin rumbo entre los mundos, sin saber si pertenecían a la vida o a la muerte. Exu le concedería la habilidad de cerrar los caminos que debían ser cerrados, de impedir que las almas perdidas cruzaran hacia los reinos de los vivos y perturbaran la paz de quienes aún respiraban. Además, Atanasio sería capaz de evitar que los vivos se aprovecharan de la muerte, manipulando a los muertos para sus propios fines egoístas. Tendría el poder de asegurar que nadie cruzara las líneas que separaban ambos mundos sin permiso, que los vivos respetaran el ciclo de la vida y de la muerte. Con la comprensión de que ese era, en verdad, su propósito, Atanasio no dudó. Aceptó la propuesta de Exu y, en un acto de transformación que desgarró el tejido del tiempo y de la existencia, renació como Tranca-Rúas de las almas, el guardián de los portales y de los destinos. Su esencia se fusionó con los misterios de los caminos, y el peso de las almas perdidas se convirtió en parte de su ser. Su cuerpo, antes mortal, ahora cargaba el poder de los elementos, de las sombras y de la luz, y su espíritu, inmortal, descansaba entre los dos mundos. Desde aquel momento, Tranca-Rúa se convirtió en una entidad temida y reverenciada. Caminaba con paso firme y silencioso entre los vivos y los muertos, con el equilibrio de ambos mundos en sus manos. Su presencia se sentía en las encrucijadas de la vida, donde los destinos se cruzaban y las decisiones eran tomadas. Él decidía quién podía atravesar los portales del más allá y quién debía permanecer donde estaba. Su visión era infalible, y nadie escapaba de la justicia que imponía. Observaba a los mortales que intentaban engañar al destino, aquellos que creían que podían burlar las leyes naturales, y cerraba sus caminos con un simple gesto. Ninguna alma, viva o muerta, podía escapar sin el permiso debido. Su nombre, Tranca-Rúas, provenía de su habilidad única para cerrar los caminos. Era el guardián de los portales, el protector del orden entre los mundos. No existía encrucijada ni camino perdido que él no pudiera encontrar, y su misión era sagrada: mantener el orden, garantizar que los portales entre la vida y la muerte permanecieran seguros, sin permitir que la humanidad ni los espíritus alteraran el equilibrio cósmico. Con cada movimiento, aseguraba que el ciclo de la vida continuara, sin prisas, pero sin interrupciones. El destino de todos estaba en sus manos, y su vigilancia era constante. Muchos, a lo largo de los siglos, se atrevieron a desafiar la autoridad de Tranca-Rúas de las almas, creyendo que podrían manipular el destino o encontrar alguna falla en sus habilidades. Magos poderosos y hechiceros experimentados, algunos de los más astutos que el mundo haya conocido, intentaron infiltrarse en los portales y romper las barreras que él había establecido, pero ninguno consiguió engañarlo ni superar su vigilancia. Venían con hechicerías de gran poder, invocando entidades y usando los encantamientos más antiguos y secretos, creyendo que podrían escapar de la justicia del guardián. Pero Tranca-Rúas no se dejaba engañar. Su sombrero siempre impecable y su traje pulcro eran símbolos de su postura intransigente y de su inmensa sabiduría. Se presentaba, la mayoría de las veces, como una figura elegante y de apariencia serena,
pero el aura que lo rodeaba estaba cargada de misterio, como una niebla que ocultaba su verdadera naturaleza. Era imposible saber dónde terminaba su presencia y dónde comenzaban los propios caminos entre los mundos. Con una simple palabra, un gesto o una mirada, anulaba cualquier intento de manipulación. En su jornada, Tranca-Rúas continuó abriendo y cerrando los caminos que cruzan entre la vida y la muerte, siempre con precisión, sabiduría e imparcialidad. Guiaba a quienes estaban perdidos, a los que necesitaban dirección, y castigaba a aquellos que intentaban engañar a la muerte desviándose de su destino final. Su misión era intransigente, su justicia, implacable. A los que merecían el paso, les ofrecía generosamente la oportunidad de atravesar los portales que conducían al más allá, ya fuera para el descanso eterno o para el renacimiento, dependiendo del ciclo de cada alma. Pero a quienes se veían tentados a burlar los misterios del destino, les imponía un castigo severo, sellando sus caminos e impidiendo cualquier intento de escapar de la muerte o de la verdad. El guerrero Atanasio, ahora transformado en Tranca-Rúas de las almas, se convirtió en una leyenda que atraviesa generaciones. Su nombre resuena en las noches de encrucijada, donde las almas se encuentran al borde de sus decisiones. Las historias sobre él se cuentan en susurros en los templos, en los callejones y en los bosques. Aquellos que necesitan de su ayuda saben que deben llamarlo con respeto, pero, al hacerlo, deben comprender una verdad. Él decide quién puede pasar y quién debe quedarse, sin dudar, sin piedad. No es solo un guardián, sino una fuerza mayor que rige los destinos, el equilibrio entre los vivos y los muertos. Porque Tranca-Rúas de las almas es el señor de los pasajes ocultos. Aquel que mantiene el orden, un vigilante fiel que observa cada alma con una atención eterna. Su mirada atraviesa las capas del tiempo, y su juicio es definitivo. Quienes lo desafían no saben que se enfrentan a una fuerza intransigente, que nunca falla, que nunca se deja corromper. Él es la barrera entre los mundos, el destino personificado.